Era uno de esos días de julio en Madrid donde el calor te pega desde temprano y no te deja ni respirar. Camila y yo habíamos decidido salir a caminar por el Parque del Retiro, porque quedarnos en casa era imposible. Nuestro pequeño apartamento se convertía en un horno. Llevábamos apenas 20 minutos paseando cuando escuchamos ese sonido que nunca se te olvida, el chirrido de frenos desesperado y después el golpe seco del metal contra algo sólido. Corrimos hacia donde venía el ruido, igual que toda la gente que estaba por ahí. Al llegar vimos un Mercedes plateado empotrado contra uno de los faroles del parque. El capó estaba destrozado, el parabrisas hecho pedazos y había cristales por todos lados. Dentro del coche había una señora mayor, bien vestida, pero con la cara ensangrentada y los ojos cerrados. La gente se quedó parada mirando, algunos sacando el teléfono para grabar, otros comentando entre ellos, pero nadie se acercaba. Camila me miró y yo la miré a ella, y sin decirnos nada las dos corrimos hacia el coche. Mi hermana siempre fue más valiente que yo, así que fue ella quien agarró una piedra del suelo y rompió la ventanilla trasera. Yo metí la mano y conseguí abrir la puerta desde adentro. La señora tenía cortes en la frente y en las manos, pero respiraba. Estaba consciente, solo un poco aturdida. Nos miró con los ojos vidriosos y murmuró algo que no entendimos. Entre las dos la ayudamos a salir del coche con mucho cuidado, porque no sabíamos si tenía algo roto. La llevamos hasta un banco que había cerca y la sentamos a la sombra. Mientras yo llamaba al 112, Camila se quedó con ella, sosteniéndole la mano y hablándole bajito para que no se asustara. La señora nos decía que se llamaba doña Eugenia, que vivía sola y que había perdido el control del coche porque se había mareado. Estaba muy nerviosa, temblando, pero poco a poco se fue calmando. Cuando llegaron los paramédicos, empezaron a revisarla y a hacerle preguntas. Nosotras ya nos íbamos a ir, pensando que nuestra parte estaba hecha, pero ella nos agarró de la mano y nos dijo que no nos fuéramos todavía. Quería saber nuestros nombres, dónde vivíamos, a qué nos dedicábamos. Le contamos que éramos hermanas gemelas, que trabajábamos en una tienda de ropa del centro y que vivíamos solas. Los paramédicos dijeron que estaba bien, que solo necesitaba unos puntos en la frente y que alguien tenía que ir con ella al hospital. Doña Eugenia les dio el número de su médico particular y luego se volvió hacia nosotras. Nos apretó las manos con fuerza y nos dijo que nunca olvidaría lo que habíamos hecho por ella, que la mayoría de la gente solo había mirado pero que nosotras habíamos actuado. Nos pidió nuestros números de teléfono y nuestros nombres completos. Se los repetía en voz baja, como si los estuviera memorizando. Parecía una señora muy educada, de esas que han tenido dinero toda la vida. Hablaba con un acento que no era de Madrid, quizás de algún pueblo de Castilla. Antes de que se la llevaran en la ambulancia, nos volvió a dar las gracias. Nos dijo que éramos dos ángeles que habían aparecido en el momento exacto, que no era casualidad que hubiéramos estado ahí. En ese momento pensé que eran palabras del susto, esas cosas que dice la gente cuando está nerviosa. No podía imaginar que aquellas palabras iban a cambiar nuestras vidas para siempre. Camila y yo nos fuimos caminando hacia casa, comentando lo que había pasado. Nos sentíamos bien por haber ayudado, pero también un poco extrañas. No estábamos acostumbradas a que la gente nos tratara con tanta gratitud. En nuestro mundo, cada uno se las arreglaba como podía. Una semana después, estábamos desayunando cuando el portero nos subió una carta que había llegado por la mañana. Era un sobre de papel grueso, de esos caros, con nuestros nombres escritos a mano en una caligrafía perfecta. Camila lo abrió y las dos leímos al mismo tiempo. Era de doña Eugenia, la señora del accidente. En la carta nos contaba que ya estaba completamente recuperada y que quería invitarnos a su casa para agradecernos como se debía. Nos daba una dirección en el barrio de Salamanca y nos pedía que fuéramos el domingo por la tarde. Al final había una nota escrita a mano que decía: «Por favor, no falten. Tengo algo importante que decirles». Camila estaba emocionada, pero yo tenía mis dudas. No conocíamos nada de esa señora, solo que tenía dinero y que se había portado muy amable con nosotras. Pero mi hermana me convenció, como siempre. Nos arreglamos con la mejor ropa que teníamos y tomamos el metro hasta la parada de Serrano. La casa era impresionante. Un palacete de 3 pisos con jardín delantero y una verja de hierro forjado. Nunca habíamos estado en un lugar así. Tocamos el timbre
y nos abrió un hombre mayor en traje, que se presentó como Eduardo, el mayordomo. Nos hizo pasar a un salón enorme con techos altos, muebles antiguos y cuadros que parecían salidos de un museo. Doña Eugenia apareció unos minutos después, sonriente y elegante. Ya no tenía vendajes en la frente, solo una pequeña cicatriz que casi no se notaba. Nos abrazó como si fuéramos de la familia y nos hizo sentar en un sofá de terciopelo azul. Eduardo trajo una bandeja con pasteles, té y café en una vajilla de porcelana. Durante la primera hora, charlamos de cosas normales. Nos preguntó por nuestro trabajo, por nuestros planes, por nuestras familias. Le contamos que nuestros padres habían muerto en un accidente de tráfico cuando teníamos 12 años, que habíamos vivido con nuestra abuela hasta que se murió 2 años atrás, y que desde entonces nos las arreglábamos solas trabajando en una tienda de ropa. Ella nos escuchaba muy atenta, haciendo preguntas sobre nuestra infancia, sobre cómo habíamos conseguido salir adelante, sobre nuestros sueños. Camila le contó que siempre había querido estudiar diseño de moda, que dibujaba ropa desde pequeña y que soñaba con tener su propia marca algún día. Yo le dije que me había gustado estudiar administración, pero que había tenido que dejarlo por falta de dinero. Doña Eugenia se quedó callada un momento, como pensando. Luego nos contó un poco de su vida. Había enviudado jóvenes. Había tenido una hija única, que murió en un accidente hacía 15 años, y desde entonces vivía sola en esa casa grande. Tenía suficiente dinero para vivir bien, pero lo que más le hacía falta era compañía, gente joven que le diera vida a la casa. Cuando ya llevábamos como 2 horas charlando, Eduardo vino a preguntar si queríamos quedarnos a cenar. Nosotras dijimos que no, que teníamos que volver a casa, pero doña Eugenia insistió. Durante la cena, que fue en un comedor que parecía de película, nos siguió preguntando cosas sobre nuestras vidas. Al final, cuando ya nos íbamos a despedir, nos pidió que nos sentáramos otra vez. Nos miró muy seria y nos dijo que tenía una propuesta que hacernos, que había estado pensando mucho desde el accidente y que quería ayudarnos de una manera especial, que lo que habíamos hecho por ella no tenía precio, pero que quería darnos algo que pudiera cambiar nuestras vidas. Camila y yo nos miramos sin entender muy bien de qué hablaba. Doña Eugenia sonrió y nos dijo que no nos preocupáramos, que lo pensáramos con calma y que volviéramos la semana siguiente para hablar con más tranquilidad. Nos acompañó hasta la puerta y nos abrazó otra vez, diciéndonos que éramos como las nietas que nunca había tenido. En el metro de vuelta a casa, no parábamos de hablar de lo que había pasado. La casa, la comida, la forma en que nos había tratado. Todo parecía un sueño. Pero lo que más nos daba vueltas en la cabeza era esa propuesta misteriosa de la que nos había hablado. La semana siguiente volvimos a casa de doña Eugenia con más nervios que la primera vez. Esta vez nos recibió en una sala más pequeña, más íntima, donde había fotos de su hija por todas partes. Era una chica joven, rubia, con una sonrisa parecida a la de su madre. Nos sentamos en sillones de cuero y Eduardo nos trajo café. Doña Eugenia fue directa al grano. Nos dijo que desde el accidente no podía dejar de pensar en nosotras, que veía en nosotras algo especial que le recordaba a su hija, que quería hacer algo por nosotras, pero no cualquier cosa, sino algo que realmente pudiera cambiar nuestro futuro. Nos explicó que había estado hablando con unos contactos suyos y que tenía 2 propuestas diferentes, una para cada una. A Camila, que le había contado su pasión por el diseño, le ofrecía una beca completa para estudiar en el Instituto Francés de la Moda en París. Todo pagado: matrícula, apartamento, gastos de vida, materiales, todo. Era una oportunidad que valía una fortuna y que muy poca gente conseguía. A mí me ofrecía algo diferente. Quería que fuera su asistente personal, que viviera en su casa, que la ayudara con sus asuntos y que a cambio ella me pagaría un sueldo bueno y me ayudaría a retomar mis estudios en horario nocturno. Decía que necesitaba a alguien de confianza, alguien joven que le trajera energía a la casa. Las 2 nos quedamos sin palabras. Era demasiado bueno para ser verdad. Camila empezó a llorar de emoción, diciendo que no podía creerlo, que era todo lo que había soñado. Yo, en cambio, me quedé helada. Era una oportunidad increíble, pero significaba que nos íbamos a separar por primera vez en nuestras vidas. Doña Eugenia nos dijo que no teníamos que decidir en ese momento, que nos lo pensáramos bien,
Pero Camila ya había decidido. Estaba tan emocionada que no podía parar de hablar de París, de lo que iba a estudiar, de las posibilidades que se le abrían. Yo intentaba alegrarme por ella, pero por dentro tenía un nudo en el estómago. Durante los días siguientes, no hablamos de otra cosa. Camila ya estaba haciendo planes, mirando fotos de París en internet, imaginándose su nueva vida. Yo seguía sin decidirme. Por un lado, sabía que era una oportunidad única, que probablemente nunca volvería a tener algo así. Por otro lado, la idea de separarme de mi hermana gemela me daba pánico. Una noche, mientras cenábamos en nuestra pequeña cocina, Camila me dijo que tenía que aceptar la propuesta de doña Eugenia, que no podía desperdiciar esa oportunidad por miedo, que las dos teníamos que crecer, que no podíamos quedarnos siempre juntas como cuando éramos niñas. Tenía razón, pero me dolía oírla decir eso. Siempre habíamos sido como una sola persona dividida en dos cuerpos. Habíamos enfrentado juntas la muerte de nuestros padres, la soledad de vivir con nuestra abuela, la tristeza de quedarnos solas. Habíamos trabajado juntas, habíamos llorado juntas, habíamos soñado juntas. Separarnos era como perder una parte de mí misma. Pero al final, después de muchas noches sin dormir, decidí que Camila tenía razón. No podía vivir siempre con él, y sí, no podía ser la hermana que le cortó las alas a la otra por miedo a quedarse sola. Y además, lo que me ofrecía doña Eugenia también era bueno para mí. Podría estudiar, tener un trabajo estable, vivir en una casa bonita. Llamamos a doña Eugenia y le dijimos que aceptábamos. Ella se puso muy contenta y empezó a hacer llamadas para acelerar todos los trámites. A Camila le consiguió plaza para empezar el curso en septiembre, y a mí me dijo que podía mudarme a su casa cuando quisiera. La última noche que pasamos juntas en nuestro apartamento, nos quedamos despiertas hasta muy tarde, abrazadas en la cama, hablando de todo y de nada. Sabíamos que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Habíamos salvado a una mujer de un accidente, pero nunca imaginamos que ella sería quien nos rescataría a nosotras de una vida sin futuro. Al día siguiente, Camila tomó el tren a París, y yo me mudé a casa de doña Eugenia. Por primera vez en 21 años, íbamos a estar separadas. Era el comienzo de una nueva etapa, pero también el final de algo que había sido lo más importante en nuestras vidas: estar siempre juntas. Los primeros días en casa de doña Eugenia fueron raros. Mi habitación era más grande que todo nuestro apartamento anterior. Tenía baño propio y ventanas que daban al jardín. Eduardo me explicó las rutinas de la casa. Desayuno a las 8, almuerzo a las 2, cena a las 9. Todo muy formal, muy diferente a lo que estaba acostumbrada. Doña Eugenia me trataba bien, pero había algo en su manera de mirarme que me incomodaba. A veces, cuando estaba leyendo o tomando café, la pillaba observándome desde la puerta con una expresión extraña. Cuando me daba cuenta, sonreía y me preguntaba si necesitaba algo, pero yo sabía que había estado pensando en otra cosa. Mis tareas eran sencillas al principio: organizar su correspondencia, acompañarla a las citas médicas, ayudarla con las compras. Pero poco a poco empezó a pedirme cosas más personales. Que la acompañara a visitar la tumba de su hija los domingos, que me sentara con ella en las tardes a ver álbumes de fotos, que la ayudara a elegir la ropa para las pocas ocasiones sociales a las que asistía. Una tarde, mientras ordenaba su dormitorio, encontré una caja llena de cosas de su hija: ropa, diarios, cartas de amor, fotos de la universidad. Me quedé mirando una foto donde la chica llevaba puesto un vestido azul muy parecido a uno que yo tenía. Cuando doña Eugenia me encontró ahí, se acercó y me dijo que me parecía mucho a Mercedes, que era el nombre de su hija. Desde entonces, empezó a comprarme ropa parecida a la que usaba Mercedes: vestidos, zapatos, incluso perfumes. Decía que me quedaba muy bien, que tenía buen gusto para elegir, pero yo sabía que lo que realmente quería era verme vestida como su hija muerta. Era incómodo, pero no sabía cómo decirle que no sin lastimarla. Mientras tanto, Camila me escribía emails larguísimos contándome todo lo que hacía en París. Al principio me escribía todos los días, después cada 2 días, después solo los fines de semana. Sus mensajes estaban llenos de emoción. Me contaba sobre sus profesores, sus compañeros de clase, los museos que visitaba, las telas que aprendía a usar.
Empecé a estudiar administración en la Universidad Complutense, en el turno de noche. Doña Eugenia me llevaba y me recogía en su coche, siempre preguntándome qué había aprendido, cómo me había ido en los exámenes. Se interesaba por todo, pero a veces sentía que lo hacía más por llenar el silencio que por curiosidad real. Los fines de semana eran los más difíciles. La casa se volvía muy silenciosa y doña Eugenia se ponía melancólica. Me pedía que nos sentáramos en el jardín y que le contara historias de cuando Camila y yo éramos pequeñas. Le encantaba saber sobre nuestra infancia, sobre cómo habíamos superado la muerte de nuestros padres, sobre los juegos que inventábamos para entretenernos. Una noche, después de cenar, me dijo que yo era como el regalo que la vida le había dado después de tanto dolor, que desde que estaba en su casa se sentía menos sola, menos triste, pero también me dijo algo que me heló la sangre, que esperaba que nunca me fuera, que me quedara con ella siempre, como la hija que había perdido. Los emails de Camila empezaron a cambiar. Ya no me contaba tantos detalles de sus clases, y cuando le preguntaba por cosas específicas, me daba respuestas cortas. Empezó a hablarme de un chico que había conocido, un francés que estudiaba arquitectura. Al principio lo mencionaba de paso, pero después empezó a aparecer en todas sus historias. Me di cuenta de que mi hermana estaba cambiando, que estaba viviendo una vida que yo no conocía. Y yo también estaba cambiando, pero de una manera que no me gustaba. Estaba viviendo en una casa llena de recuerdos de una mujer muerta, siendo tratada como un reemplazo de alguien que nunca podría ser. Una noche, mientras estudiaba en mi habitación, escuché a doña Eugenia hablando por teléfono con alguien. Decía que tenía una chica viviendo con ella, que era como tener a Mercedes de vuelta, que se parecía mucho a ella. Cuando colgó, me encontró en el pasillo y me preguntó si había escuchado algo. Le dije que no, pero las dos sabíamos que mentía. Fue en noviembre cuando me di cuenta de que algo estaba muy mal. Llevaba una semana sin recibir emails de Camila, lo cual era raro porque siempre me escribía los jueves para contarme cómo había pasado la semana. Le mandé varios mensajes, pero no contestaba. Al principio pensé que estaría ocupada con exámenes o algún proyecto importante, pero cuando pasó otra semana sin noticias, empecé a preocuparme de verdad. Le escribí a su email personal, a su Facebook. Incluso intenté llamarla al teléfono que me había dado, pero nunca contestaba. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Una noche, después de cenar, le conté a doña Eugenia lo que estaba pasando. Ella me escuchó con atención y me dijo que no me preocupara, que seguramente Camila estaba muy ocupada con sus estudios y que ya me escribiría pronto. Pero yo la conocía demasiado bien como para creer que se olvidaría de mí durante tanto tiempo. Decidí llamar directamente al Instituto Francés de la Moda. Tardé 3 días en conseguir que me pasaran con alguien que hablara español, y cuando finalmente lo logré, me dieron una noticia que me dejó helada. Camila había dejado de asistir a clases hacía un mes. Oficialmente seguía matriculada, pero no aparecía por la escuela desde octubre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando todas las cosas terribles que le podían haber pasado a mi hermana. Estaba en una ciudad extranjera, hablando un idioma que apenas conocía, sin familia cerca. Cualquier cosa podía haber ocurrido. Al día siguiente le dije a doña Eugenia que tenía que ir a París a buscar a Camila. Ella intentó calmarme. Me dijo que seguramente había una explicación lógica, que no me pusiera en lo peor. Pero cuando vio que yo estaba decidida, me ofreció su ayuda. Conocía a un investigador privado que había trabajado para ella antes, un hombre serio y discreto que podía encontrar a Camila más rápido que yo. Se llamaba Gustavo Mendoza. Era un tipo de unos 50 años, delgado, con barba gris y una manera de hablar muy tranquila. Vino a casa esa misma tarde y me hizo muchas preguntas sobre Camila. Cómo era físicamente, qué le gustaba hacer, si tenía amigos en París, si había mencionado lugares específicos donde solía ir. Le conté todo lo que sabía, que había conocido a un chico francés llamado Antoine, que estudiaba arquitectura, que había mencionado algunos cafés cerca de la escuela, que le gustaba caminar por el Sena los fines de semana. Gustavo tomó notas de todo y me dijo que en una semana me daría noticias. Esa semana fue horrible. No podía concentrarme en los estudios, apenas comía, no dormía bien. Doña Eugenia intentaba distraerme. Me llevaba a tomar té, me compraba libros,
Incluso me propuso que fuéramos a pasar unos días a su casa de campo en Segovia. Pero yo no podía pensar en otra cosa que no fuera Camila. El miércoles de la semana siguiente, Gustavo me llamó. Había encontrado algo, pero me pidió que nos viéramos en persona para hablar. Vino a casa esa tarde y me contó lo que había descubierto. Camila estaba viva, pero no en París. Estaba en Marsella, en el sur de Francia, viviendo con un hombre mayor en un apartamento pequeño. Gustavo me mostró fotos que había conseguido. En una se veía a Camila saliendo de un edificio viejo, mucho más delgada que la última vez que la había visto, con el pelo cortado y vestida con ropa que no era su estilo. En otra aparecía con un hombre de unos 40 años, moreno, con pinta de no haber dormido bien en días. Me explicó que el hombre se llamaba François, que tenía antecedentes por tráfico de drogas menores y que vivía de trabajos temporales, que Camila había dejado París con él en octubre, que habían estado moviéndose por varias ciudades hasta establecerse en Marsella, que la situación no parecía buena. Esa noche no pude más. Lloré como no había llorado desde la muerte de nuestros padres. Camila, mi hermana gemela, la otra mitad de mi alma, estaba en problemas y yo no había estado ahí para ayudarla. Me sentía culpable por haberla dejado ir sola, por no haber insistido en que nos mantuviéramos más en contacto, por haber estado tan ocupada con mi nueva vida que no me había dado cuenta de que ella estaba en peligro. Doña Eugenia me abrazó y me dijo que no era mi culpa, que Camila era adulta y que había tomado sus propias decisiones. Pero yo sabía que si hubiéramos estado juntas, como siempre, esto nunca habría pasado. Al día siguiente, le dije que me iba a Francia a buscar a mi hermana. Ella intentó convencerme de que mandara a Gustavo, pero yo necesitaba verla con mis propios ojos. Necesitaba traerla de vuelta a casa. Doña Eugenia me compró el billete de avión a Marsella y me dio dinero para los gastos. También me consiguió la dirección exacta donde vivía Camila a través de Gustavo. El vuelo fue eterno. No podía dejar de pensar en cómo la encontraría, en qué le habría pasado para acabar viviendo con ese hombre en vez de cumpliendo su sueño en París. Llegué a Marsella un martes por la mañana. La ciudad era bonita, con ese aire mediterráneo que me recordaba a Valencia, pero yo no estaba para turismo. Tomé un taxi hasta la dirección que me había dado Gustavo. Era un barrio obrero, no muy elegante, con edificios de apartamentos de los años 60 que necesitaban una mano de pintura. El edificio donde vivía Camila era de 5 pisos, sin ascensor, con la fachada descolorida y algunos balcones llenos de ropa tendida. Subí hasta el 3er piso, encontré la puerta y me quedé parada unos minutos antes de tocar. No sabía qué decir, cómo explicar que había viajado hasta allí para buscarla. Cuando toqué el timbre, se escucharon pasos lentos y la voz de Camila preguntando quién era. Cuando le dije mi nombre, se hizo un silencio largo. Después, oí el ruido de varios cerrojos abriéndose. Cuando se abrió la puerta, casi no la reconocí. Camila había perdido mucho peso. Tenía ojeras profundas y el pelo sin cuidar. Llevaba puesta una camiseta demasiado grande y unos pantalones vaqueros rotos. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Estaba vacía, como si hubiera perdido la luz que siempre había tenido. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos sin decir nada. Después ella rompió a llorar y se echó en mis brazos. Lloró como una niña pequeña, con sollozos que le salían del alma. Yo también lloré, pero más de alivio que de tristeza. La había encontrado. Estaba viva, y eso era lo único que importaba. Me hizo pasar al apartamento. Era pequeño, oscuro, con muebles viejos y un olor a humedad que te daba ganas de salir corriendo. En el sofá había ropa tirada, botellas vacías en la mesa, platos sucios en el fregadero. No parecía un lugar donde pudiera vivir mi hermana, que siempre había sido tan ordenada y limpia. Se sentó en el sofá y me contó todo. Me explicó que al principio París había sido maravilloso, que había conocido a Antoine en un café cerca de la escuela y que se habían enamorado muy rápido. Pero después descubrió que él no era estudiante de arquitectura, sino un hombre mayor que se dedicaba a cosas raras y que la había convencido de que dejara los estudios para irse con él. Al principio había sido emocionante, me dijo. Viajar por Francia, conocer ciudades nuevas, vivir sin horarios ni responsabilidades. Pero poco a poco se había dado cuenta de que Antoine la estaba aislando de todo el mundo, que no quería que hablara con nadie,
ni siquiera conmigo, que se ponía violento cuando ella intentaba contactar con su vida anterior. Me contó que habían llegado a Marsella hacía un mes, que Antoine se había ido una semana antes prometiendo que volvería pronto, pero que no había tenido noticias de él, que no tenía dinero, que tenía miedo de salir del apartamento, que no sabía qué hacer ni a quién pedir ayuda. Lo que más me dolió fue cuando me pidió perdón. Me dijo que sabía que había sido una idiota, que tendría que haberme escuchado cuando le decía que tuviera cuidado, que tendría que haber mantenido el contacto conmigo, que se había sentido tan avergonzada de haber echado a perder su oportunidad, que no había sido capaz de pedirme ayuda. Le dije que no se preocupara por eso, que lo único importante era que estuviera bien, que íbamos a volver a Madrid juntas, que doña Eugenia nos ayudaría a arreglar todo, que nunca más íbamos a separarnos si ella no quería. Esa noche nos quedamos despiertas hasta muy tarde, abrazadas en la cama, como cuando éramos pequeñas y teníamos pesadillas. Me contó cosas que no me había contado antes, que había extrañado mucho nuestras charlas nocturnas, que había intentado escribirme muchas veces pero que Antoine le había prohibido usar el ordenador, que había soñado conmigo todas las noches. Al día siguiente, hicimos las maletas con las pocas cosas que tenía y tomamos el avión de vuelta a Madrid. Durante el vuelo, Camila me agarró la mano y me dijo que nunca más se separaría de mí, que había aprendido que podíamos tener vidas diferentes, pero que siempre teníamos que estar conectadas. Cuando llegamos a casa, doña Eugenia nos estaba esperando en el salón. Abrazó a Camila como si fuera su propia nieta, sin hacerle preguntas incómodas, sin reproches. Solo le dijo que estaba en su casa, que podía quedarse todo el tiempo que quisiera y que íbamos a ayudarla a recuperarse. Esa noche, mientras cenábamos las tres juntas, me di cuenta de que habíamos vuelto a ser una familia, diferente a la que habíamos tenido antes, pero una familia al fin y al cabo. Camila estaba a salvo, yo había encontrado mi lugar en el mundo, y doña Eugenia tenía la compañía que tanto necesitaba.